vuelta, aquí sigue la W ahora en digital. Recuerde usted que el enlace que usted puede a esta hora copiar en su navegador o sencillamente extraer de su cuenta de YouTube, lo puede copiar a través de todas sus redes sociales. Hágalo a través de WhatsApp, hágalo a través de YouTube, hágalo a través de Facebook, hágalo a través de Twitter para multiplicar esta señal y que así lleguemos mucho, pero mucho más lejos. Hoy, Andrea, tenemos un menú muy interesante a esta hora. Después de hablar con el candidato fórmula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo, quien recordemos acompaña a Sergio Fajardo como fórmula a la presidencia de la República, pues ahora vamos a ver qué es lo que más de 200.000 colombianos piensan con miras a esa elección. ¿Cómo están las cargas para los candidatos? Y esto, repetimos, no es una encuesta, esto no es un sondeo, sino esto es un termómetro que desde Bochica Networks le ponen a lo que está pasando en el mundo de las redes sociales. Sí, a quien sigue la W Digital, pues hemos tenido a Sergio al otro lado de la pantalla, pero ahora nos acompaña aquí en estudio porque vamos a medirle el termómetro a las redes sociales, pero también vamos a hacer un balance de lo que sucedió para el Congreso de la República y de cara a la presidencia, cuáles son los candidatos que tienen favorabilidad, los que menos tienen, los que están pegando más duro, los que podrían dar un golpe de opinión, todo este análisis para que ustedes lo difundan con sus contactos aquí en W Radio Colombia. Sigue la W en digital. Pues bienvenidos, más adelante estaremos con Mauricio Beltrán, que nos va a llevar a hablar del despojo de tierras, uno de los terribles y malditos síntomas de la realidad de nuestro país, y que en este caso Mauricio nos va a llevar a conocer a uno de los protagonistas de estos lamentables hechos en el norte de Colombia. Sí, señor, se trata de José Nelson Urrego, un hombre señalado de ser en su momento narcotraficante, también de haber colaborado con las Autodefensas Unidas de Colombia y quien protagoniza ese episodio del despojo de tierras en el Urabá. Es una persona clave y más adelante les vamos a contar de qué se trata, cuál es la decisión de la Fiscalía y por qué es tan importante en todo este proceso penal que se adelanta en Colombia desde hace muchos años. Así es, así que bienvenidos, aquí sigue la W, estamos ya en digital, usted nos puede seguir a través de YouTube Live, a través de Facebook Live. Recuerde siempre activar la campanita para que pueda siempre recibir las alertas de lo que está ocurriendo, no solamente aquí en Sigue la W, sino a través de todos nuestros contenidos digitales. Nos vamos con don Sergio, el hombre de Bochica Networks. ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo ha estado? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Qué bueno estar acá para darles de primera mano y ahora sí, en vivo y en directo, las últimas de cambio del tema de inteligencia artificial sobre las redes. Bueno, Sergio Espinosa, como lo saben ustedes, es el fundador de Bochica Networks y es esta compañía que desde el comienzo de este año nos ha estado alimentando de manera constante sobre esas cifras que lanza la inteligencia artificial sobre unas proyecciones, sobre unos algoritmos que nos permiten aterrizar las preferencias electorales de los colombianos. Antes de que nos vayamos con lo que tenemos hoy, miremos hacia atrás, porque además ese es el compromiso, Andrea. Sí. Mirar lo que sucedió en el Congreso, las elecciones a Congreso de la República. Exacto, que fueron también las elecciones para las consultas de las distintas coaliciones. Así es. Eso fue ya el 13 de marzo, estamos a 4 de abril. Ya se ha decantado un poco la cosa, ha habido además un recuento de votos que no ha parado. Cuéntenos, Sergio, el balance que usted hace del trabajo de su empresa, de Bochica, de la inteligencia artificial, a la hora de tratar de discernir y de presentarnos un panorama sobre las elecciones en Colombia. Bueno, digamos que nosotros partimos en dos el análisis, y porque lo pidió la gente, empresas públicas, agencias de publicidad, de candidatos, etcétera. Nos decían, díganos cómo referencia esto con el tema de Senado y Cámara, y aventuramos un ejercicio que no habíamos hecho, que era de mirar Senado y Cámara en el post, y nos dimos cuenta de unas cosas interesantes. En un forecast que hicimos, que solamente se lo había copiado yo a Juan Pablo offline, aventuramos un número de 17 millones de votos para las consultas, y asumimos que eso iba a ser lo mismo para Congreso. Entonces dijimos, bueno, balancea de la misma forma. Se dio el resultado en Senado. De hecho, un par de representantes de Boyacá me hicieron una pregunta muy sobre la hora. Oiga, ¿cómo me va a ir a mí? Y resultó que el algoritmo estaba en paralelo sacando información de comentarios que también tenían que ver con Senado y Cámara. Y particularmente me preguntaban si determinado candidato iba a quedar o no. No sé, yo solamente le puedo decir
qué favorabilidad tiene, y de hecho hicimos un análisis de votos de uno de los representantes de Boyacá, no sé si quedó o no, pero yo le decía a mi hermano, que fue el que me preguntó cuántos votos va a tener, le dije 20.500, según las mismas ecuaciones que aplicamos para consultas, el señor sacó 21.500 votos. Uy, eso sí es un acierto gigantesco, pues es precisión absoluta. Pues yo diría que relativa, porque digamos que como asumimos la misma votación designada de Cámara para las consultas, entonces ahí pues obviamente eso no se dio, y hay algunas imprecisiones en la evaluación que nosotros aventuramos tener de cuántos votos podría tener un candidato, pero de todos modos aquí nos interesa, y el ejercicio que queremos promover desde el punto de vista de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial es el orden de elegibilidad, que es ahora el primer foco de atención. Ok, perfecto, listo. Pero rápidamente, mirando las consultas, podemos decir, Sergio, que la inteligencia artificial se acercó a los resultados. Voy a decir que sí, nosotros tuvimos una precisión de 10 candidatos en el orden de elegibilidad sobre 13, ¿sí? Tuvimos una imprecisión en la consulta de centro porque incluimos tarde a uno de los candidatos y el algoritmo lo reclasificó y trató de hacer su ejercicio, y precisamente para evitar la intervención humana dejamos que él discerniera, y si nosotros quitamos un candidato de esa ecuación queda exactamente el mismo orden. Okay. En el que quedaron las consultas, pero se afectó eso fue un error humano, digo yo, porque lo parametrizamos tarde, ¿sí? O sea, metieron al candidato tarde y por ende la suma o el conteo que hace el algoritmo digámoslo se así, desvió. Tiene que ver más con cruces de información entre esa consulta y puedo decir que en las otras, en la del pacto y en la de el equipo Colombia, sí, hubo una precisión bastante alta. De hecho, yo le había enviado a Carlos ese martes una fotografía de lo que nosotros habíamos pronosticado, que si de pronto Carlos nos ayuda para ponerlo en pantalla, se las quisiera mostrar, porque ahí realmente es cuando dijimos, esto es la madurez del algoritmo a este punto. Porque ¿qué pasó la última semana? Los candidatos se volcaron mucho a redes, eso pasó mucho, por ejemplo, con el candidato Barguil. Claro, cuando ya les toca cerrar plaza pública. Exacto. Y eso el algoritmo lo entendió como votos y lo favoreció más. Pero sí, haciendo honor a la verdad, y como dijeron, me acuerdo, vamos a mirar a ver si sí o si no. Sí. Puedo decir con total tranquilidad que ese martes, ahí está el análisis. A ver. Eso fue lo que diagnosticó el algoritmo, lo que estamos viendo ahorita en la pantalla fue lo que diagnosticó el algoritmo. Pero, después de ese martes. Y si nosotros miramos en contraste, de pronto Carlos, si nos ayudas con la imagen, nos vamos a dar cuenta que en el orden de elegibilidad está Char de segundo, Barguil de tercero, por una distancia muy corta en porcentaje, que eso fue realmente lo que sucedió en las votaciones. Pues entonces eso sucedió en las últimas horas previo a la elección, porque la que hicimos sobre todo énfasis era que estaba un poco más arriba Barguil, estaba arriba. Y después Alex Char. Barguil alcanzó a llamarnos, a decirnos, ¿dónde está el señor? Queremos hablar con Bochica. Es que cuando lo ilusionó. Ese fue un tete a tete que hubo ahí, ¿cierto? Pero después de que el algoritmo termina la semana y sigue leyendo promoción en redes, ya favoreció mucho más a Barguil que a Char. Pero en el análisis del corte que hicimos para el previo, que habíamos trabajado en producción, porque nos corrimos un día en salir al aire, esa era la verdad. O sea, hubo un tete-a-tete donde Char era segundo. Y en el pacto, pues sí era, digamos, relativamente fácil la evaluación y le pegamos con una certidumbre. Vamos entonces ahora con la fotografía presente. ¿Listo? Pero antes yo quiero plantearle, bueno, primero Ramiro Artunduaga pregunta que dónde está Paola. Andrea, me ayuda usted a contestar porque es que ya llevamos una semana respondiendo a esto. Paola está de vacaciones, pero ya pronto nos va a acompañar, pero no se preocupen, aquí espérenla que ya casito llega. Y cuando Andrea se vaya de vacaciones, pues también lo diremos, ¿no? Y también Mauricio. Y también nos van a extrañar, esperamos. Pues sí, no. Bueno, ahora, dice Iwers Granados, me gusta lo que está señalando en el YouTube Live. Por todas las redes se apoya a Gustavo Petro. Entonces, ¿qué es lo que nos va a presentar usted? Bueno. O ahí es donde uno entra en ese universo, Sergio, y usted me ayudará a explicarlo mejor que yo, en el que en general los usuarios de redes sociales tienden a seguir a aquellos que tienen su misma visión política y por ende entonces uno ve o que todo el mundo sigue a Petro, o que todo el mundo sigue a Fajardo, o que todo el mundo sigue a Fico, cuando en realidad el panorama es mucho más disperso de lo que se puede llegar a considerar. No, así es. De hecho, como lo había mencionado en el primer programa que teníamos,
no le paramos bolas a las bodegas, pero sí a la conversación que genera la bodega, ¿sí? Porque todo el mundo se mete a opinar, porque precisamente la bodega polariza y entonces todo el mundo quiere defender su candidato, entonces es una conversación bastante plural, o sea, es al contrario, claro, si uno se mete al directorio de Fico Gutiérrez, pues va a encontrar todas las banderas de Fico, uno que otro comentario de detractores, por lo tanto es mejor mirar la escena en un espectro muchísimo más amplio. Bueno, entonces, ahora sí, Andrea. Sí, empecemos entonces con esa precisión, pues ya se decantaron los candidatos, entonces estamos hablando que está Gustavo Petro, está con Francia Márquez, está el señor Rodolfo Hernández que dice que va hasta el final, está también Ingrid Betancourt, por el centro entonces quedó Sergio Fajardo, está el señor Federico Gutiérrez, está también John Milton Rodríguez del movimiento de Colombia Justa Libres, de un sector de los cristianos, y ya, ¿no? Está el voto el blanco, ¿me faltó alguno? Sí, son 9 caritas, incluido el sin rostro. Que esto es a corte de hoy. ¿Cuál? Sí, Martínez, de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. Enrique Gómez. Listo. Entonces, ahora, Sergio, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, aquí yo quiero como mirar las dos caras de la moneda del tema de evaluar cómo le está yendo a los candidatos. Uno es esta proyección, este análisis que nosotros hacemos de las redes, y que se ha visto un crecimiento progresivo y la aparición de otros candidatos. Aquí yo quiero hacer hincapié también en la desfavorabilidad que se ha estado mostrando. Si ustedes hacen el flashback, antes, por ejemplo, el candidato Petro tenía 24%, 25% de desfavorabilidad, ahora tiene un 36%. Ha aumentado la desfavorabilidad. Aumenta, ¿por qué? Porque ya se definen los carriles y la polarización se nota mucho, que la conversación cambia mucho más radicalizada, ¿cierto? Claro. Y pues obviamente hereda muchos comentarios del algoritmo acomoda y dice, bueno, vamos a ver con qué porcentaje, y eso va a ser durante las semanas siguientes, va a haber el análisis, vamos a saber cómo desfavorecen a unos o a otros. Por ejemplo, la candidata Ingrid, que tiene una favorabilidad pequeña, o sea, una intención favorable pequeña, y tiene mucha tiene desfavorabilidad. Una alta desfavorabilidad. Ustedes saben qué ha pasado en las últimas semanas, eso le ha dado increíblemente duro. La conversación específica del partido Oxígeno, los mismos militantes del partido no les gustó lo que sucedió en los últimos días. Pues sus congresistas. El acercamiento con Álvaro Uribe. Claro, que Humberto de la Calle pues dice, oiga, ¿cómo así no estamos de acuerdo? Exacto, entonces no es solamente detractores de otras corrientes, sino los propios de casa. Okay. ¿Sí? Por lo demás, el candidato Fico también, precisamente porque empieza la guerra de los que van como en los frontrunners, digamos, de cada consulta. Sí, o sea, es a bajarle votos al otro a como de lugar. Exacto. Y pues está Rodolfo, que se mantiene, nosotros lo teníamos en un 10 algo, ahorita crece un poco, Fajardo decreció un poquito comparado con la proyección que nosotros teníamos hace unas semanas, y ya se empiezan a perfilar cosas, y vuelvo y explico. La desfavorabilidad se mide distinto porque yo puedo hablar mal de todos, ¿cierto? Y solamente bien de uno, que es la favorabilidad. Entonces, digamos que uno no habla bien de todos y mal de todos. Eso no sería un comportamiento normal de un usuario de redes, precisamente por la polarización. Es decir, se reparte más la conversación negativo que la positiva. Sí, porque yo tengo la oportunidad de hablar mal de todo el mundo, ¿sí? O decir, no me gusta por esto, o dónde están las propuestas de fulano, o este tipo no está teniendo en cuenta esto. Hay una conversación mucho más amplia en ese sentido y con cosas bastante, digamos, precisas, ¿sí? Entonces, nos ayuda a sacar esa evaluación. Bien, entonces, aquí me interesa mucho el contraste entre lo positivo y lo negativo, porque estoy viendo, por ejemplo, el caso de Petro, 39 versus 36. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué marca o qué indicaría? Bueno, eso significa varias cosas, y acuérdense lo que les dije, la favorabilidad va en un carril dirigido, es láser, la desfavorabilidad es todo el mundo contra. Exacto. Entonces, es simplemente para ilustrar que hay un camino que el candidato tiene que recorrer para darle la vuelta a lo que la inmensa mayoría opina con respecto a su candidatura, y eso aplica para todos, o sea, porque también el candidato Gutiérrez estaba creo que en un 10 o 12% de desfavorabilidad, ahorita creció al 24%, ¿sí? Digamos que todas en general crecieron, a excepción de pronto de la de Fajardo, que se mantuvo un poco
en los números que estaban antes. Antes de que continúe usted con la explicación, estos gráficos no tienen ningún tipo de alteración, o sea, hay una proporción exacta respecto al porcentaje Sí. y lo que se proyecta ahí, ¿no? Para que luego no digan que es que nosotros le estamos haciendo ver más grande la barra de un candidato que la de Claro. otro. Creo que no. No, no es el caso. Porque es que aquí alguien está diciendo que es que 25 es casi la mitad de 40 y que entonces por eso se ve más grande Federico. Pues primero que todo, a quien está escribiendo eso le recomiendo que se vuelva al colegio, porque para mí 25 es la mitad de 50, no de 40, y el candidato Petro está llegando a 40. ¿La mitad de 40 cuánto es, Andrea? Pues lo que nos enseñaron en el colegio. Sí, De pronto claro, es que quien 20. está diciendo eso La es- proporción es distinta. De pronto que se aproximó tampoco, a pensar ¿no? que era 50, pero no está llegando Gustavo Petro con la más alta, 39.91. A ver, sí, precisamente ahí puse la escala a la izquierda, cosa que no han hecho. Andrés alguna- Lengua es el que dice que 25 es casi la mitad de 40, ¿no? Ahí está, Ojalá ahí está no, claro. no lleve usted las cuentas de su casa, señor, porque es que... Por ejemplo, Así, para complicado. usarlo de base, esta sábana que tiene ya más de 30 millones de puntos de datos, mucho más de 30 millones, yo la opero y produce esto, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hablemos por poner la línea base, desfavorabilidad de la cara en blanco, pues no Sí. tiene, porque nadie habla de lo que no existe, es cero, esa No, es la y eso base. que hay gente que habla mal del voto en blanco. Bueno, También. nosotros no medimos O sea, eso. Que los esa porque tibios, dicen que el voto, tal. que el voto en blanco es de los tibios, que Sí. el voto en blanco Suman no sé quién. es lo que le hace daños al país, que el voto en blanco las ballenas, en Sí, fin. sí, también le dan palo. Ese cero ahí significa que no lo estamos mirando, ¿sí? O sea, que cuando se trata de alguien que no está decidido por nadie, esa desfavorabilidad no se tiene en cuenta, simplemente. Pero ahí está la línea base cero, o sea, no, algunas encuestas han presentado, y de hecho, pues quiero hablar de eso ahorita en un rato, Sí. sus líneas de cero muy arriba, entonces parece que la cercanía entre un candidato y otro fuera muchísimo más cerrada, ¿no? Y no es el caso. Aquí se está presentando lo que es, de pronto la perspectiva, porque es un gráfico en 3D, hace pensar eso, pero ahí están las escalas a la izquierda que no nos dejan decir mentiras. Perfecto, listo. Entonces, continuemos, Andrea, por favor. Sí, yo quiero hacer precisión en algo y que usted nos amplíe un poco más los detalles, porque aquí estamos hablando del termómetro en redes sociales, pero no quiere decir que entonces esto sea una encuesta, que sea un sondeo, porque además estamos dejando por fuera a muchas personas que seguramente van a ir a las urnas y que no se mueven en redes sociales. Eso es importante aclararlo, pero explíquenos un poco más por qué la lógica no sería que si el mayor candidato que tiene mayor número de seguidores en sus redes sociales, pues es obvio que va punteando aquí en el índice de favorabilidad y así sucesivamente respecto al número de seguidores y a qué tan activos son o no en redes sociales, por ejemplo en Twitter. Ok, esa es una excelente pregunta y que tiene que ver con lo que quería comentar yo con respecto a la forma tradicional de las encuestas, ahí sí, y es que no importa cuántos son los seguidores, nosotros hacemos el conteo de los perfiles, ¿sí? Y recogiendo un comentario que tú hacías en semanas pasadas, de, por ejemplo, Petro tiene 4,5 millones de seguidores en Twitter, no quiere decir que vayan a votar 4,5 millones de personas. Yo dije, no es necesariamente así, porque también tiene seguidores en Facebook, por azar y por casualidad coincidió el tema de la votación de cuántos en Twitter, cuántos en las votos, pero eso es algo completamente incidental, no es una norma, es más bien una excepción. Y lo que hay que decir acá es que en cuanto a cada uno de los candidatos, nosotros tratamos de hacer un tope de muestreo que refleje la realidad del tema demográfico, que eso es algo que yo quisiera que lo comentáramos ahorita para que la gente y la opinión tenga la oportunidad de ser un poquito críticos con las encuestas, ¿sí? Y de que tengan más información técnica. Aquí no estamos hablando de favorecer uno a otro, sino de científicamente los datos, cómo se tienen que interpretar o cómo se tienen que muestrear muchas veces para reflejar la verdad de lo que está pasando en la arena. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo escoger, por ejemplo, 100 seguidores en Bogotá y 100 en Medellín, porque es que el censo electoral no es ese. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros Sí, tratamos proporcionalmente claro, no nosotros hay aplicamos una violencia. ecuación de proporcionalidad. Esa es una excelente pregunta. Aplicamos una ecuación de proporcionalidad para limitar y reflejar la realidad. ¿Por qué? Porque si hay gente que de pronto tiene mucha fanaticada en redes y son de Bogotá, o son de Medellín, o son de Cali, eso podría meterle ruido a la evaluación del algoritmo, y eso es lo que precisamente queremos evitar. Pero mire usted, aquí escribe AOC también a través del chat de YouTube. ¿Qué pasa con los retweets?
los retweets se cuentan o se contabilizan, Sergio, como si fuera un trino a favor de o en contra de, o un retweet que es hecho por una cuenta distinta al trino original, entra o no entra dentro de lo que el algoritmo pues suma o resta. Ok, bueno, para recolectar lo que habíamos dicho en el programa pasado, cuando alguien comenta favorablemente acerca de un candidato, eso no es un voto, eso es un porcentaje, un percentil, porque es un análisis cualitativo, ¿sí? Eso no significa nada. Eso Alguien no puede significa ser, él vota por. correcto, alguien puede ser completamente imparcial Si y lo decir, respalda A de pronto o algo así. sí, no, o le parece bien, le parece que es un planteamiento bueno, pero no es necesariamente que va a votar por esa persona. Y hay mucha gente que es imparcial o que es neutra, ¿cierto? Eso pasa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona empieza a ser recurrente en sus redes, es cuando el percentil empieza a subir. Los retweets no cuentan como el incremento de un voto, pero sí la tendencia a un percentil, porque si hay una persona que tiene 10.000 retweets, eso es una favorabilidad que nosotros podemos medir. Ya. ¿Y eso aplica para retweets del candidato y retweets sobre el candidato? Sí, porque nosotros capturamos el comentario que sale o se origina de ese retweet. Algunos son solamente retweets. ¿Y pesa más si viene el uno que el otro? Voy a poner cualquier ejemplo. Enrique Gómez Martínez pone en su cuenta de Twitter: es que Colombia para mejorar necesita tal cosa, y empieza a tener una cantidad de retweets de todo tipo. Le suma más que si, voy a decir un nombre cualquiera, Mauricio Beltrán pone: Enrique Gómez tiene razón cuando dice tal cosa, y le ponen también un montón de retweets. Pesa más que sea el candidato mismo el que reciba ese respaldo y no que sea una persona, un tercero que resulte ajeno a la campaña. Sí. Esa es una de las ecuaciones que nosotros tenemos, porque ese es un respaldo, digamos, puro y duro al candidato, ¿sí? Lo otro genera más bien conversación y, digamos, nosotros hacemos esa diferenciación. Sergio, ¿hay regiones donde están más marcadas las tendencias y qué tanto influye esto en los resultados? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, si lo tiene también es un agregado en algoritmo. Pues, o sea, digamos que hay formas de inferir de dónde son los candidatos, y el ejercicio leve que hicimos para cámara nos decía mucho de dónde era la gente, porque en la conversación aparecía, por ejemplo, un candidato de la costa, de la Cámara o del Senado. Entonces uno decía, ok, este perfil que no puedo leer de dónde es, puedo inferir que es de allá porque está hablando del candidato de allá. ¿Sí? Digamos que esa es un poco la definición que hacemos, pero sí, o sea, hay una regionalización precisamente en la misma línea de lo que decía Andrea, para evitar que todos son de Bogotá. O sea, no podríamos hacer una encuesta solo de Bogotá porque sería absolutamente ruidosa. Óigame, yo quiero que volvamos a poner, le voy a pedir a nuestros amigos en el máster que volvamos a poner la gráfica que tenemos de la fotografía a hoy, además, 4 de abril, del ejercicio que está haciendo Bochica Networks con la inteligencia artificial para llegar a estos resultados. Porque pues igual no sé cada cuánto podremos tener actualización, Sergio. Sería muy bueno si pudiéramos hacerlo, ¿qué decimos, Andrea? ¿Cada semana? ¿Todos los lunes? Sí, esto es importante porque mire que fue cuestión de horas la última actualización previa a las elecciones de Congreso y las consultas, y allí David Barguil tuvo una subida, pero después se ajustaron las cargas, así que esto se va moviendo al ritmo de los retweets y el me gusta, es muy rápido. En estos últimos días, déjeme ahí la gráfica, no me la cambie por favor, pero sí quiero preguntarle a Sergio porque usted debe tener eso medido. En estos últimos días han aparecido, se han creado más cuentas que desde bodegas pueden estar haciendo inclinar la balanza hacia el uno o hacia el otro. ¿Por qué se lo digo? Porque de la misma forma en que algunos dicen o están señalando, no, es que las encuestadoras están inclinando la balanza, a usted que está haciendo un ejercicio vía inteligencia artificial, pero midiendo y tomando la temperatura en las redes, pues a punta de cuentas que van creando en bodegas, le pueden estar haciendo inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, Sergio. Eso pasa, pero nosotros tenemos eso, digamos, ubicado con históricos. O sea, hay cuentas bodegas que son viejas, ¿sí? Que tienen 2, 3 años y se reactivan en estas épocas, pero las otras son creadas en el último mes, solo comentan del tema político, y tienen la misma cantidad de seguidores que seguidos. Entonces esa es una buena forma de evitar ese ruido que aparece en las redes. Y eso usted lo cruza con inteligencia artificial, o claro, sea, si usted se da cuenta... Lo descartamos. ¿Y cuántas cuentas han podido descartar por esa ruta? Uy, bueno, para el ejercicio presente, desde enero, yo creo que estamos sobre unas 70.000 cuentas, más o menos. ¿Sí?
Hartísimo. Uy, sí, bastantes. Es último. Bueno, Andrea, yo quiero que de la mano de Sergio titulemos esto para la página de la W. Titulemos la gráfica, déjeme la gráfica, por favor, déjeme la gráfica. A ver. Titulemos esto con la ayuda de Sergio para que no cometamos imprecisiones. Adelante, Andrea, ayúdeme usted a titular. Hoy quiero que usted me ayude con ese ejercicio. Sergio. Bueno, Entonces, yo ahí ayúdeme, Sergio. veo claramente ¿Qué el titular porcentaje, tiene pero- esto para quienes van a consumir esto? Este video luego va a YouTube, lo podrán reproducir cuantas veces quieran, pero también hay una nota que va para nuestra página. ¿Esto nosotros cómo lo presentamos? ¿Qué ¿Cómo podemos decir titula esa acá? foto? A ver. pues yo creo que este puede ser el análisis. Yo le ayudo. Favorabilidad en redes de cara a la presidencia de los candidatos. Pero bueno, un análisis desnudo, Petro. un análisis crudo, ¿sí? Crudo. Porque digamos que la bondad de la tecnología en este caso es que no tiene intervención humana, no tiene ese bias inducido que puedan tener las encuestas. A mí me gustaría que miráramos la gráfica en el máster, porfa, la gráfica que habla de cuáles son las diferencias muestrales entre encuestas y el censo electoral. A ver, mire, ahí está. Ahí Exacto. está. En la barra azul aparece la última encuesta que creo que fue del Centro Nacional de Consultoría, Ajá. ¿cierto? De cómo se tomó la muestra, Sí. ¿correcto? Y al lado, en rojo, está cuál es el censo electoral en la proporción en la que se debería haber tomado la muestra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en Antioquia, digamos, se parecen 16, 19, digamos, está cerca, ¿sí? Pero hay cuando- otros que tienen un desfase en pero Bogotá. hablamos en Bogotá, Y que eso- tiene un potencial de votantes muchísimo más grande. Claro, y aparece Las desinflada. encuestas tuvieron en cuenta solamente el 10 cuando deberían haber tenido en cuenta el 15. Ok. Eso es un 50% más Y- a favor Y de mire lo de de Centro debería Oriente. ser. ¿Centro Oriente ¿Sí? qué es? ¿Boyacá? Boyacá, Llano, Santanderes. Santanderes. ¿Sí? No, pues ahí sí es muy terrible. distante. Terrible porque sí es Entonces, una desproporción que genera claro. ruido en el resultado de Entonces, la encuesta. exactamente. Es para que la gente simplemente sea crítica y de pronto también las encuestadoras miren que no importa si hicieron 1000 encuestas en cada región, ellos tienen que aplicar estadísticamente el ejercicio de proporcionalidad para poder Claro. hacer el símil con... Pero a con usted le los- pueden decir que entonces lo que está haciendo Bochica a la hora de hacer un ejercicio de inteligencia artificial sobre redes es, hay zonas del país en donde no hay redes sociales porque ni siquiera hay internet y la gente sí vota. Es correcto. Ese es un punto bien importante De para hecho, tenerlo en de cuenta, hecho sí. como ahí aparece fuente y Registraduría Nacional del Estado Civil, para la barra roja, hay la regionalización no tiene en cuenta Guainía, Bichada, Baupés, Amazonía. No la tiene en cuenta. Ok. ¿Sí? O sea, hay unos departamentos que están ya de entrada excluidos. Por fuera, que son más o menos el 2%, Ajá. 2.3% en potencial electoral. Ok. ¿Sí? Entonces, digamos que es consistente y un 2%, a no ser que tengamos un photo finish inusual, pues en el tema presidencial no inclinaría la balanza mucho. O sea, estaría dentro del error encuestas, hablando desde el punto de vista de encuestas. Hablando de ese posible photo finish en una eventual segunda vuelta presidencial, yo quiero preguntarle por el cambio que tienen de posibilidades de que suba, se dispare o que se quede estancado Sergio Fajardo, porque ha habido mucha polémica con respecto a las encuestas tradicionales, lo que está marcando Sergio Fajardo. Entonces, algunos ya dicen que solamente está en contienda Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, pero que se quedaron midiendo a Fajardo un poco con lo que sucedió en la consulta, pero aquí va uniendo fuerzas de todo lo que lo están acompañando. Y respecto a los resultados de hace 4 años, pues recordemos que estuvo ahí, pegado en tercer lugar. Háblenos de esa lectura de posibles cambios para un photo finish en segunda vuelta presidencial, si ustedes tienen contemplado algo. Bueno, no, obviamente vamos a seguir hasta el final con el análisis y el seguimiento de los datos. Lo vamos a hacer. Y yo digo aquí una cosa, recogiendo un poco lo que decías. La vez pasada, el candidato Fajardo lo desinflaron, ¿cierto? Porque había 2 punteros que eran Duque y Petro en ese momento. ¿Sí? Y los Sí. ojos se centraron en ellos En dos. esos. Y yo le decía a la gente, en ese momento, pues Bochica nadie lo conocía, era el primer ejercicio que hacíamos, pero a mí los números me decían otra cosa. Y yo le decía a gente que de pronto podía llegar a la campaña Fajardo, que lo conocía, mire, el tipo está cerca, que le meta perrenque a la vaina, ¿sí? Pero pues, aparte de un comentario, pues no pasa nada. A ver, en la segunda vuelta es un tema ya de probabilidades, ¿sí? Que claro, que por ejemplo el candidato Petro tenga el 90% de pasar a la segunda vuelta,
¿sí? De pronto lo es, pero hay que hacer el ejercicio completo, porque cuando yo hablo de cómo quedaría la segunda vuelta, les hago un recall de lo que pasó cuando publicó una revista de cuando Ingrid dijeron iba de tercera. El análisis de probabilidad de que eso sucediera era del menos del 2%. Entonces no se puede hablar de una segunda vuelta Ingrid contra alguien. Claro. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces aquí es igual. De pronto sí van de primeros en este momento Federico Gutiérrez y Petro, ¿cierto? Pero no podemos decirlo con 100% de certeza. Porque si no, pues entonces, ¿cuál es el ejercicio? Claro. Desde el punto de vista de los datos tampoco, porque fíjense lo que pasó la vez pasada. Fajardo estuvo a 300.000 votos de Petro. ¿Sí? Y 300.000 en 9 millones es muy poquitos votos. Ahí ¿Sí? pegados, sí. Sí, en Cámara y en Senado es abismal, pero en presidencia no. Entonces, digamos que aquí el llamado es ser consistentes y congruentes con lo que están haciendo y seguir adelante, porque se mueve mucho el dial de... Claro. Y ponernos a hacer proyecciones ahorita cuando ni siquiera está el escenario definido es nocivo para el golpe de opinión que tiene. ¿Sí? O sea, todavía, Andrea, estamos a 2 meses de la primera vuelta y nosotros poniéndonos a hablar de la segunda vuelta, por lo menos termina haciendo ruido y afectando las intenciones de voto genuinas que podrían tener los votantes en primera vuelta. Sí, claro, pero era importante mencionar el tema de Sergio Fajardo porque también nos están preguntando como que, quieren ignorar entonces a Sergio Fajardo respecto a las encuestas tradicionales. Sí, precisamente. Entonces, fíjense la reacción en las redes, por eso dije al principio, la reacción en las redes, Fajardo tenía el 10%, ahorita está en el 8%. Sí. Entonces, la gente sí está reaccionando a esa propaganda de que ya van a ser los otros dos los que pasan. No, o sea, los partidos se acaban en el minuto 90. ¿Sí? Correcto, entonces esperemos al minuto 90. Por lo pronto, vamos a tratar de hacer semanalmente el ejercicio, Sergio. Semanalmente. Okay. Yo no sé, Andrea, si sea mejor cerrando semana o abriendo semana. Esto es consejo editorial abierto con todos ustedes aquí conectados. Yo creo que cerrando semana. Cerrando semana. Listo. Entonces, a partir de la próxima semana, los viernes, si le parece. Viernes Santo. Entonces el miércoles. El miércoles la próxima semana y luego sí nos vamos los viernes para presentar la fotografía al cierre de semana, porque además sí pasan muchas cosas. Entonces vamos a presentar la fotografía según la inteligencia artificial, usted nos hace una explicación breve, rápida y vamos entonces a ver qué es lo que va pasando y cómo se va configurando ese escenario según el ejercicio que ustedes están haciendo con las redes sociales. ¿Le parece? Listo, está perfecto. Perfecto. Una pregunta final. A ver, Andrea, porque es que está Mauricio que se habla de... No, es cortica. Con este panorama, ¿ustedes creen que va a haber segunda vuelta o esto ya se perfila a una primera vuelta? Ese análisis lo estamos haciendo porque el crecimiento, esto es pura matemática, aquí yo no soy analista político, yo me fío por los datos. Algoritmo. Exacto. La pendiente de un candidato es más alta que la otra, ¿qué quiere decir? Que crece más rápido. Y si crece más rápido y sigue consistente, todavía faltan, no sé, 6, 7 semanas para la primera vuelta, cosas pueden suceder. No hemos aventurado eso porque no hemos hecho un análisis más juicioso. Yo le pondría encima otras 3 semanas de datos para poder decir, mire, esto ya va así y no para. Ya eso no, digamos que estadísticamente las cosas no se rompen, sino que ya marcan una inercia y eso no para. Entonces, y aplica para todos, ¿no? Para los que están decreciendo y para los que están creciendo. Sergio Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros desde Bochica Networks, por darnos este vistazo que nos parece interesante. Es un ejercicio que además busca sacarnos de la inercia constante de las firmas encuestadoras para hacer un ejercicio con base en algo que por lo menos tiene una base mucho más sólida, que es lo que pasa en las redes sociales. Luego haremos la evaluación de si le va bien o le va mal, pero queremos salir de esa inercia que además sabemos que genera muchas inquietudes y dudas al país entero. Sergio, gracias. Muchísimas gracias, aquí estaremos el miércoles santo. Una pausa cortica y ya llega Mauricio con su denuncia de hoy, que es una historia que nos habla del despojo de tierras en el país. Sigue la W.